Excelente, bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar entonces recordando la clase del día anterior. Si por favor puede, si está Jocelyn por acá para que nos ayude. Un pequeñito problemita. Ok. No se preocupe, solo estaba bromeando. Bien, entonces, recuerden la última clase que tuvimos. En la última clase estábamos trabajando con fuerzas, no sé si recuerdan, incluso creo que lo tengo por acá. A ver. Habíamos dibujado aquí, justo aquí. Entonces, no sé si recuerdan, pero habíamos dibujado, ¿verdad?, este sistema de carga. Eh, Trabajamos solamente la carga positiva y la negativa, la azul y la roja. Pero al final de la clase yo vine y metí las otras dos cargas que pueden ver ustedes ahí en color rojo, Q3 y Q4. Entonces dije que, bueno, eso agregaba dos términos más a la fuerza. Primera observación, vean, recuerden que, observen que en estos casos, en este caso de Q3 y Q4 no llevan seno ni lleva coseno, ni seno ni coseno. Solo para que recuerden bien eso, por si alguien quería preguntarlo, ¿verdad? ¿A qué se debe? Se debe a, en este caso, la carga 3, esta carga de acá, la dirección de la fuerza respecto a la carga Q2, la carga 2, es únicamente horizontal. Es una fuerza repulsiva, es repulsión, pero es horizontal. En cambio, en la carga Q4, la fuerza es repulsiva también, pero en este caso es en el eje Y, no en el eje X. Entonces, al ser en el eje Y y no en el eje X, al ser en el eje Y y no en el eje X, esto pues le da otra dirección y no le da otras componentes. Únicamente tienen una componente de fuerza, no tienen, no tienen X y Y, simplemente tienen o X o Y. Bien, ¿por qué hago énfasis? ¿Por qué hago énfasis en eso? Resulta que hay un concepto, así, hay otro concepto llamado campo. La idea del campo es, bueno, me introdujo un cambio no solo en la manera en la que visualizábamos la fuerza, resulta que, sino en la forma también en la que hacíamos los cálculos. Resulta que viendo fuerzas, cuando vimos fuerzas, nosotros necesitamos, por ejemplo, que hayan dos cargas para calcular una fuerza eléctrica. Pues el cambio en el enfoque que se hace es el siguiente. Usted va a tener una carga, digámoslo así. Usted va a tener una carga. Y perfecto, tiene esa carga. Y resulta que puede aparecer una fuerza eléctrica, pero sin necesidad de que haya a la vista, digámoslo así, sin necesidad de que haya a la vista otra carga. Entonces, digámoslo así, se cambia la noción de fuerzas de acción a distancia por la noción de la interacción de una partícula con un campo. Yo sé que eso no hace nada de sentido, y comprendo que no tenga nada de sentido, pero digámoslo de esta manera.
Inicialmente el internet, para tener internet usted necesitaba tener una conexión cableada a un módem. Conectaba la computadora por un cable a un módem. Esa sería la visión de dos cargas. Entonces el avance que se hizo fue de que ya usted no usa el cable para conectar su computadora al internet, sino que instaló un router inalámbrico que le genera una red inalámbrica, el Wi-Fi. Entonces, digámoslo así, la carga en este caso no percibe la presencia de una carga como tal, sino que percibe la presencia de un campo. Sería algo muy parecido como en la red inalámbrica. Usted no sabe que está ahí hasta que lleva usted su teléfono o su computadora y le aparece, ¿verdad?, en la lista de redes disponibles. Entonces, yo lo manejo por ahí porque es lo más, digamos así, lo más cotidiano que podríamos hacer esa analogía del campo eléctrico con la señal, con la red inalámbrica. Es, digamos, bastante comprensible también porque ustedes usan esa tecnología todos los días. Entonces, la visión de los campos es esa, que una carga puntual, llamémosle una carga, permítanme aquí, una carga de color azul es la carga positiva. La carga positiva entonces estará emitiendo este campo, tal como lo hace el router con la red inalámbrica. La carga positiva estará pues, emitiendo este campo en todas las direcciones. En todas las direcciones. Para una carga puntual, el campo va en todas las direcciones. Vamos a terminar de dibujarlo por si hay alguien que tenga problemas obsesivos, compulsivos. Bien, entonces, para una carga positiva, el campo se dibuja de esta manera. El campo eléctrico, le vamos a llamar en este caso campo eléctrico, se dibuja de esta manera. En todas las direcciones. En todas las direcciones y hacia afuera de la carga. Si fuera negativa, se dibujan las mismas líneas, se dibujan, pero hacia adentro. ¿A alguien le causa problemas que solo dibuje la mitad? Okay. Por cualquier cosa, vamos a dibujarla completa, ¿sí? Vamos a dibujarla completa. Denme un segundo, chicos. Ay, hijo, ¿qué le pasa a mi bebé? ¿Qué le pasa a mi cucú? ¿Quiere Pepe? ¿Quiere Pepe, mi bebé oso? ¿Quiere Pepe? ¿Quiere Pepe ese oso? ¿Quiere Pepe ese oso? Cosito, mi cosito. Guay. ¿Qué pasó, bebé? Hijo, necesito que me deje dar clase, hijo. Necesito que me deje dar clases, hijo.
Bien, jóvenes, continuemos. Entonces, les decía que la carga negativa va a tener las mismas líneas de campo eléctrico, pero van hacia adentro. Esta sería la mayor característica y la mayor diferencia entre los dos tipos de carga, la positiva y la negativa. Estas líneas que yo he dibujado ahí se denominan campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, vamos a denotarlo ahora como el verdadero responsable de la fuerza eléctrica. Ya no va a ser, digamos, la presencia de una carga eléctrica, sino la presencia de este campo eléctrico. Es un formalismo, digamos, es un detalle. Para que exista el campo eléctrico tiene que existir carga eléctrica. O sea que seguimos manejando la misma visión de que hay cargas eléctricas, pero ahora digamos que lo maquillamos un poco para que para que nuestra carga no tenga que interactuar con otras cargas, sino que pueda interactuar con el efecto que producen estas otras cargas. Sirve esto cuando abordamos el tema de capacitancia, facilita bastante los cálculos. Tal vez nosotros no llegamos a ver pues todo el potencial que tiene el campo, la visión del campo eléctrico como tal, pero bueno, al menos obviamente yo soy físico, entonces en física sí es de vital importancia el campo eléctrico, es de mucha ayuda, facilita mucho varios cálculos. En nuestro caso, pues no va a ser tanto así. Si yo tomo la expresión que ya tenía, retomando el problema que ya habíamos abordado de 4 cargas, las habíamos numerado 1, 2, 3 y 4. Y entonces ya habíamos calculado que la fuerza eléctrica que experimentan estas cargas, la fuerza eléctrica que experimenta la carga Q2 es K1, por Q1 por Q2 sobre la distancia que separa a 1 y 2 elevado al cuadrado, coseno del ángulo para X, más o menos, ambas eran menos, menos, de vuelta acá por Q, en este caso Q1 por Q2, la distancia que separa a 1 y a 2, el seno del ángulo, esto va en el eje y a esto le sumamos más K por Q3 por Q2 sobre R32 al cuadrado, esto va en X, más K por Q4 por Q2, este va en el eje Y, sobre R42 elevado al cuadrado. Bien, esta es la expresión de la fuerza eléctrica para este ejercicio que vimos la vez pasada, en la clase anterior. Entonces, si lo seguimos viendo como fuerzas, es esto. Pero si yo quiero estudiar esto como campo, entonces yo lo que tengo es aquí a la carga Q2. Tengo aquí a la carga Q2 y Q2 lo que está experimentando es el campo eléctrico de la carga 1, el campo eléctrico de la carga 3 y el campo eléctrico de la carga 4. Eso es justamente lo que está experimentando Q2. Y entonces Q2 está siendo sometida a esos 3 campos eléctricos y como resultado, pues hay una fuerza, ¿sí? Resulta que
la relación que hay entre el campo eléctrico y la fuerza es que la fuerza eléctrica es igual a la valor de la carga, en este caso sería Q2, que es la carga que está, digámoslo así, recibiendo estos campos, por obviamente la suma total de todos los campos eléctricos, la suma vectorial de todos estos campos eléctricos. Dicho de otra manera, el campo eléctrico que experimenta la carga Q2, el campo eléctrico que experimenta la carga Q2 es igual a la fuerza eléctrica que experimenta la carga Q2 dividido entre Q2. Es decir, yo voy a tomar esta expresión que ya había construido. Voy a tomar esa expresión. A ver si teníamos por acá. Aquí. Vamos a tomar esta expresión. La vamos a copiar. Y bueno, vamos a tratar de pegarla aquí, a ver. Excelente. Bien, entonces, quiere decir entonces que el campo eléctrico que experimenta la carga Q2, ya esto deja de ser una F, pasa a ser una letra E, para que vean lo facilito que es. Ya deja de ser una F, pasa a ser una letra E. El campo eléctrico que experimenta Q2 es la misma expresión de la fuerza, pero quitando Q2 del camino. Quitamos Q2. Quitamos Q2. Y por acá también quitamos Q2. Y ahora que ya quitamos Q2, lo que tenemos aquí es la expresión para el campo eléctrico que está viendo esa carga. El campo eléctrico total. Vamos a ponerle acá el sombrerito porque esto es un vector. Para que vean ustedes que en un ejercicio de fuerza eléctrica usted lo puede resolver utilizando campo eléctrico y viceversa. Un ejercicio de campo eléctrico usted lo puede resolver utilizando fuerza eléctrica. Eso casi no ocurre. Lo que ocurre es lo anterior, que un ejercicio de fuerza se puede resolver mediante el cálculo de los campos eléctricos. Eso es lo que suele ocurrir. Vean que a pesar de que parecen dos temas diferentes, hablamos siempre de lo mismo. En realidad es lo mismo. Entonces, claro, que sirva para lo mismo no quiere decir que tienen el mismo significado. La carga eléctrica sigue siendo esa cantidad característica de una partícula o de una sustancia, en este caso de una partícula. Y esa característica de carga eléctrica es la que, al interactuar con otros cuerpos que poseen carga, aparece la fuerza eléctrica. Pero al mismo tiempo, ese cuerpo que tiene carga eléctrica produce un campo eléctrico y ese campo eléctrico, al interactuar con otras partículas cargadas, pues produce la misma fuerza eléctrica que habíamos hablado anteriormente. Dicho de otra manera, toda partícula cargada producirá un campo eléctrico. Y cualquier otra carga que se acerque lo suficiente va a interactuar con ese campo eléctrico, va a experimentar entonces una fuerza eléctrica. Los campos eléctricos no necesariamente van así como los dibujé aquí arriba. Uno puede configurar la carga de muchas formas y darle diferentes figuras a este campo eléctrico, no necesariamente de esa manera. Una característica que sí tienen las líneas de campo eléctrico, estos dibujos no son al azar. Una característica que tienen es que esas líneas no se cortan,
Es decir, si yo tengo una carga positiva por acá y una carga negativa por acá, entonces esas líneas de campo no van a cortarse. En este caso, vean que el campo, en este caso, el campo en medio de esas dos cargas se va a intensificar. Eso ocurre si yo pongo cargas de diferente signo, una a la par de la otra. A eso se le denomina un dipolo eléctrico. Pero si yo coloco cargas del mismo signo, ocurre algo diferente. En lugar de, lo siento, vamos a dibujar un poco mejor eso. En lugar de unirse, recuerden que estas cargas se repelen, entonces estas líneas de campo eléctrico se van a extender hasta el infinito sin tocarse. Y entonces se crea una región Pero entonces aquí, en este punto, aquí no hay líneas, no habrá líneas de campo eléctrico, claro, yo lo estoy exagerando para ilustrarlo. Aquí donde no hay líneas de campo eléctrico, el campo eléctrico tiene un valor de 0. Porque no hay ninguna línea de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico llenan todo el espacio, lo que pasa es que yo no puedo dibujarlas todas. En realidad llenan todo el espacio. Pero en ese punto en medio, en ese punto entre las dos cargas, ahí es 0 el campo eléctrico, dado que las líneas no se pueden cortar entre sí. Entonces, de vuelta, campos eléctricos pueden haber de muchas formas. Puedo yo ubicar las cargas positivas, digámoslo así, en una barra, bueno, una pieza metálica, digámoslo así. Y el campo eléctrico va a tener esta forma aproximadamente. Eso lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos la parte de capacitancia. Entonces yo le puedo dar esa forma al campo eléctrico. Yo puedo. ¿Por qué quiero hacerlo? Ok. Yo quiero darle forma, a la forma que yo deseo al campo eléctrico, porque eso a mí me permite acelerar partículas. Ok, yo quiero acelerar partículas. ¿Para qué? Bueno, la aceleración de partículas permite el desarrollo de muchas aplicaciones, desde esterilizar equipo médico, puedo esterilizar alimentos, puedo tratar el cáncer, puedo producir material radiactivo. Bueno, a mí me interesa, digamos, de alguna manera disparar haces de partículas, ¿sí? A mí me interesa disparar haces de partículas. Entonces, por eso me interesa darle forma al campo eléctrico, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hacer problemas de campo eléctrico, de fuerza eléctrica en la siguiente clase del día de mañana. Así que nos vamos a estar viendo siempre a las 5, chicos. Nos quedamos por aquí el día de hoy. Si tienen